tema de hoy es un tema muy delicioso. Vamos a hablar sobre comida. ¿Cómo es tu relación con la comida? ¿Cómo es tu relación con la comida? ¿Es una relación culposa? ¿Es una relación desordenada? ¿Es una relación quizás más bien moralista? Si hay un sector donde hay mucho moralismo, el moralismo alimentario. ¿Es una relación impulsiva? ¿Cómo es tu relación con la comida? La comida es parte de nuestra vida y es algo tan importante para nuestra existencia que la palabra de Dios la menciona en múltiples ocasiones, de múltiples maneras. Es muy importante lo que vamos a ver. Pero dicen los entendidos del tema que tú eres lo que comes. Tanto porque lo que comes va a influir en tu estado anímico, en tu estado físico, como también lo que comes va a reflejar tu cultura, tus gustos. Y una prueba de eso lo vimos esa semana. Cuando llueve, ¿qué es lo que los chilenos comen? Sopaipilla. Y un extranjero queda pensando, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Pero es cultural. No es simplemente porque es rico o no. Eso es cuestionable. Es por la experiencia, por la memoria afectiva, por una serie de factores, ¿cierto? Comida es importante porque la comida representa lo que nosotros somos como cultura, como pueblo, como familia. ¿Cuántos de ustedes tienen un plato familiar? Yo creo que en mi caso el plato familiar de mi mamá era el café. Lo único que aprendí a hacer con mi mamá. Pero otras familias como la familia de Mariana, ahí sí tienen muchos platos. Las tortas y la bola, ahí es todo con ellos. En mi caso no, solo comemos. Pero fíjate que nosotros vivimos bajo la maldición de la abundancia. Nunca en la historia humana los seres humanos tuvieron acceso a tanta comida. Tanta comida. Nosotros pensamos que es normal, pero eso no es normal. Que tú entres a un supermercado y tenga miles de opciones, miles de marcas, miles de variedades disponibles para uno. Nunca hemos tenido tanta comida. Y eso obviamente ha conducido a otros problemas. 42% de los chilenos, según la entidad que investiga la situación alimentaria en Chile, 42% de los chilenos están bajo la síndrome de la obesidad. Múltiples son las causas de esa obesidad, no solamente la alimentación, pero también la condición genética, el ejercicio físico, una serie de cosas, pero es el país latinoamericano con mayor índice de obesidad. Tenemos mucha comida. Y fíjate que eso conduce a una relación con la comida complicada, porque surge al mismo tiempo toda una especie de una dictadura moralista de las dietas, sea por el lado del físico, sea por el lado de la salud, pero hay toda una serie, un sinfín de opciones de dietas, de propuestas y un sinfín de youtubers e influenciadores que nos vienen a enseñar cómo comer y cómo dejar de comer. También nosotros vemos que eso produce y ha producido una serie de disturbios alimentarios, sobre todo en los más jóvenes. Y se cree que ahí un 20 a 30% de las chicas en especial han tenido problemas con anorexia y problemas con la comida. Tenemos una relación compleja y caótica con la comida, pero ¿cómo podemos redimir nuestra relación con la comida? ¿Cómo podemos comer bien? ¿Cómo podemos comer de una manera que eso tenga también una experiencia no meramente cultural, pero también espiritual, ¿cierto? La Biblia habla mucho de comida y es muy interesante. De hecho, el teólogo canadiense James Packer resume en esta frase. Él dice, la serpiente tentó a Eva a comer una fruta. Y por eso el pecado entró en el mundo. Esaú vendió su derecho de primogenitura no por $1.000.000, sino por un plato de comida. Jesús fue tentado
a convertir piedras en pan. Y también usó comida, el pan y el vino, como símbolo de nuestra participación en su sufrimiento. La comida, necesidad terrenal, humana, es un hilo fascinante, entretejido en la historia de la revelación de Dios a la raza humana. Tanto es así que la promesa de Jesucristo para una de las iglesias del Apocalipsis es que el que venciere tendrá el derecho de comer del árbol de la vida que está en el santuario de Dios. Comida, la Biblia habla mucho de comida y es interesante porque la Biblia habla de comida en un contexto de bendición, porque es la expresión de la bendición de Dios para la raza humana, pero también cuando Dios promete dar al pueblo un territorio, una tierra, para decir que ese lugar era bueno, Él hace referencia a la comida, una tierra que emana leche y miel. No quinoa. Nada contra la quinoa. Pero entiendan lo que Dios quiere decir con eso. También la Biblia muestra algo que es bastante cultural, que la comida siempre estuvo asociado a las instancias de la estrechez de amistad, de la hospitalidad. Si yo quiero agradar a alguien, acoger a alguien, recibir a alguien, lo recibo con comida. Cuando Abraham vio a estos hombres que eran ángeles, que pasaban por ahí, los acogió y los invitó, no a un cafecito, pero les preparó un buen banquete para ellos, ¿no? Pero también la comida está en la palabra de Dios como una señal o como una expresión del pecado humano y del desorden humano, porque es lo que hicieron los israelitas después que construyeron el becerro de oro. Se sentaron para comer, para beber y para celebrar, no al Señor, sino que a sus ídolos. Por lo tanto, la Biblia habla mucho de la comida, y hay un relato en especial que yo quisiera mencionar con ustedes hoy día, que es el relato de cuando Dios entrega por primera vez el maná al pueblo de Israel. Y ese relato es importante porque nos permite entender cuál es la relación nuestra, cómo debe ser la relación nuestra con la comida, considerando ese relato por ser un relato de excepción, un relato único, y por ser también una especie de prueba de Dios hacia su pueblo, pero también como una manifestación de su poder salvador. Como el relato del maná nos ayuda a entender eso, y les invito a que leamos juntos ahí el texto que está en Éxodo, el capítulo 16, que dice así: toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo después de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, les decían a los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón dijeron a los israelitas: esta tarde sabrán que el Señor, quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. No somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne, y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Aarón: dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. Mientras Aarón hablaba con
toda la comunidad israelita volvieron la mirada al desierto y vieron la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da de comer. Estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, un gomer por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron según el gomer, ni el que recogió mucho le sobraba, ni el que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto la calentaba en el sol. Pero al día sexto recogieron el doble, es decir, 2 gomer por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar esto a Moisés. Impresionante ese relato de cómo el maná fue instituido. Quizás usted se pregunte: pastor, ¿dónde aparece el nombre maná? Aquí no lo veo. Exactamente, esa es la expresión que hicieron ellos. ¿Qué es eso? Eso significa maná. ¿Qué es eso? ¿Qué comida es esa? ¿Por qué una comida tan rara como esa puede servir de paradigma para nuestra dieta alimentaria hoy día, cuando nosotros ni tenemos al maná ni necesitamos comer ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña por medio de eso? Y hay 3 cosas importantes que el Señor nos enseña. Lo primero que el Señor nos enseña es el origen divino de la comida. Fíjense ustedes, cuando leemos el texto, encontraremos diversas situaciones o diversos momentos donde el pueblo surge murmurando o se le menciona la murmuración. Por 7 veces se le menciona la murmuración hecha por el pueblo. Y después Moisés y el Señor mismo criticando la murmuración de las personas. Ellos decían: mira qué absurdo, cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Al menos 7 veces se menciona murmuración. Y no es que ellos estaban 50 años en el desierto, 45 días de que habían salido de Egipto. 1 mes y medio. Y ya estaban así. Mejor nos hubiera sido haber muerto en el desierto, o en el Egipto, porque al menos allá teníamos comida. Y eso es interesante porque cuando las personas están hambrientas, ellas se ponen peligrosas. No fue la primera vez que murmuraron, y otro momento incluso ponieron en riesgo la propia vida de Moisés, lo amenazaron de muerte. O sea, personas hambrientas son peligrosas. Por eso que se recomienda: no vayas al súper con hambre. Es un peligro. Porque claramente el hambre nos quita el foco de la realidad. Al punto de que ellos, que habían visualizado el mar rojo abriéndose, ellos cruzaron, vieron los grandes hechos del Señor en Egipto, vieron la nube de la presencia del Señor, vieron el fuego como la presencia del Señor. Y después de todo eso, por causa del hambre, estaban deseando haber estado bajo la esclavitud. El hambre hizo con que ellos se volvieran contra Dios en tan poco tiempo de experimentar tantos milagros. Sabemos que el hambre es algo peligroso, pero fíjate que no es el hambre que te hace pecar. El hambre revela lo que hay en tu corazón. No es el hambre un sentimiento pecaminoso.
El hambre simplemente reveló la ingratitud de sus corazones. El momento en que se les quitó la comodidad de la comida, se les reveló la realidad de su ser. Por eso toda vez que alguna persona actúe de muy mala manera cuando está hambrienta, no puede decir simplemente, no, es que tengo hambre, entonces me pongo pesado. O sea, hambres tenemos todos. Pero ¿qué es lo que el hambre revela? El peligro del hambre. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Les voy a dar pan del cielo. Qué fantástico. La respuesta de Dios no era solamente una respuesta circunstancial. Así como que ya, déjame ver qué es lo que hago, qué es lo que tengo acá. Sino que Dios estaba tratando de mostrar para ellos que Dios era capaz de proveer para ellos. Porque ¿qué es lo que ellos estaban reclamando? Que Dios era incapaz de cuidar de su propio pueblo. Dios se inventó esa historia de rescatarnos y no fue capaz de llevarla adelante su propio plan. Por eso estamos sufriendo. Estamos sufriendo porque Dios no se preocupa de nosotros. Ellos estaban criticando y atacando la gloria de Dios. Es por eso que Dios entonces da una respuesta que es una respuesta profunda. ¿Por qué pan del cielo? ¿Qué significa eso? Hay un significado espiritual y teológico profundo, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que el Señor quería decir no es el pan de la tierra, el pan producido por ustedes, el pan que es resultado de su esfuerzo, un pan que yo les voy a dar para que ustedes no tengan dudas de que quien está poniendo el pan en su boca soy yo y no ustedes. Porque aquí lo que estaba apuntando el Señor era hacia Él. El carácter único del maná apuntaba exactamente para la salvación que Dios estaba realizando. No solamente Dios era el Salvador, pero aquel era también el sustentador de su pueblo. Y aquí la comida no deja de ser un tipo de elemento salvador. Tanto es así que ustedes se acuerdan cómo fue que llegaron los israelitas a Egipto en primer lugar. ¿Por qué los israelitas fueron a terminar en Egipto? Porque había hambre. Y Dios levantó a José para que en Egipto se guardara comida. Y por 7 años de hambruna se preservó la vida del pueblo de Israel y de muchos otros. Por lo tanto, sabemos que la hambruna fue lo que condujo a ellos a Egipto. Y el Señor fue el Salvador. La comida nos salva. Por lo tanto, debemos tener esa perspectiva y eso es lo que el Señor está apuntando acá. Él quiere que entendamos que es Él quien nos alimenta. Fíjate que desde el Edén el Señor ha mostrado eso claramente. El Señor hizo todas las cosas. Los animales, las frutas. Y en el caso del Edén dijo, aquí están todos los árboles del jardín. Ustedes pueden servirse de todos ellos. Los árboles que dan frutos. El Señor preparó la comida para el ser humano. El Señor preparó el ser humano, como vimos la semana pasada, también el estómago para la comida. El Señor nos dio no solamente una comida que es meramente funcional, en el sentido de traer vitaminas y energía, pero que también te permite disfrutar del placer, del sabor. Y el Señor menciona en las Escrituras una serie de comidas que tienen su valor nutricional y todo el tema, pero que tienen un gran valor sensorial, placer. Esa es bendición de Dios. Es Dios que nos alimenta. La bendición viene del Señor, la comida viene del Señor. Cuando nosotros oramos, el desayuno, el almuerzo, en la cena, en la once, agradeciendo por la comida, a veces lo hacemos de forma mecánica, pero debiéramos hacerlo de forma más intencional. Porque fue el Señor, en su misericordia, que nos proporcionó el alimento que tenemos en nuestras mesas. ¿Qué es lo que esa situación revela? La ingratitud del corazón del pueblo de Israel. Malagradecidos. Y así como ellos somos también nosotros. Porque cuando ignoramos el origen de la comida que está en nuestras mesas, cuando ignoramos el origen celestial que está delante de nosotros, ignoramos y murmuramos por lo que no tenemos. Ignoramos, fíjate que lo terrible que era ese pueblo. Ellos estaban caminando desde la esclavitud para un territorio de bendición. Estaban en eso. Claramente la situación era provisoria, pero no al punto de querer regresar. La ingratitud del corazón humano es terrible.
Y nosotros muchas veces en nuestra relación con la comida es una relación de ingratitud, de no reconocer la bendición del Señor en lo que el Señor da. No podemos ser agradecidos solamente cuando tenemos en abundancia. Debemos ser agradecidos también cuando tenemos en escasez, porque el Señor da lo que Él quiera dar. Todo viene de sus manos. El Señor es bueno todo el tiempo. Y debemos entender que por medio de sus bendiciones, también por medio de la comida, el Señor nos permite experimentar de su cuidado, de su presencia. El origen divino de la comida está marcado ahí, pero el Señor también quiere que entendamos el sentido pedagógico de la comida. Mira qué interesante. El Señor, cuando responde la murmuración de los israelitas, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo los voy a poner a prueba. Y es interesante porque el Señor no simplemente se les resuelve un problema o un cacho. El Señor, por medio de su provisión, utiliza toda esa situación también para ejecutar una especie de clase de teología para ellos, ¿no? La porción diaria que el Señor entregaría era una porción específica. Primero, el alimento debía ser cosechado ahí o recogido más bien todas las mañanas. Por lo tanto, era una porción que era necesariamente diaria. No debiese ser acumulada. Todos los días, excepto el sábado, que era el día consagrado al Señor, se debiera hacer ese ejercicio de ir a recoger ahí. El gomer era más o menos 1,5 kilos, 1,4 kilos por persona. Y el maná era una especie de como un floco de resina, algo que ellos podían después procesar, hacer una pasta, hacer una torta, hacer un pan, molerlo y hacer esos preparados. Eso era lo que ellos recogían. Por lo tanto, era prohibido acumular y era prohibido recoger el día de sábado. ¿Cuáles fueron las dos cosas que ellos hicieron al principio? Juntaron más de lo necesario, guardaron para el día siguiente. Y cuando fue el sábado se levantaron para buscar. O sea, cuando estamos hablando de gente terca, aquí tenemos un cuadro bien evidente. Y sabemos, tenemos que ser honestos, más de uno hubiera hecho lo mismo, aunque por curiosidad. Y ahí uno se da cuenta de que incluso su curiosidad puede ser pecaminosa. El Señor les entregó y les dijo, no recojan más de lo necesario y no guarden para el día siguiente. Eso es lo que el Señor quería decir. La disponibilidad de la comida, la manera como el Señor entregaba la comida, las cantidades que el Señor entregaba, era una especie de clase de teología. La preocupación de Dios no era solamente de llenar sus estómagos, pero también de trabajar por medio de ese ejercicio sus corazones. ¿Qué es lo que el Señor quería enseñar? Primeramente, la lucha contra sus propios impulsos. Porque la comida, por ser algo movido por nuestra hambre, muchas veces hace mover otros impulsos dentro de nosotros, como la codicia. Si veo mucho, recojo mucho y me lo guardo, porque ahí tengo más. El Señor había dicho, no es necesario porque todos los días yo les entregaré. Pero un corazón codicioso no quiere confiar en la dependencia del Señor. El Señor quiere que luchemos también contra la glotonería. Yo quiero comer mucho más. Creo que eso no es suficiente para mí, entonces voy a guardar más, para tener más después, por si acaso. También el Señor, por medio de esa restricción, nos enseña a luchar contra nuestros temores. El temor de la escasez. La gente venía pasando hambre y estaban preocupados de que si de repente el Señor mañana cambia de idea y si el Señor se nos olvida de nosotros. Entonces mejor lo guardo. Porque el que guarda siempre tiene. ¿Ah? El Señor dijo, no guarden, confíen en mí, mañana va a haber más. Pero el temor de la gente era mayor. Pero el Señor también nos enseña que todo eso, todas esas tensiones que hicieron con que el pueblo reaccionara contra las instrucciones del Señor, era nada más una lucha contra el propio Dios. Incluso el Señor dice, en el día de reposo no salgan a recoger. ¿Por qué? Porque es el día de reposo.
Yo voy a proveer el doble en el viernes para que nos salgan a recoger el sábado. Ok. ¿Les dibujo? No, entendemos que pasó el sábado. Oye, ¿no hay más? Por si acaso. Ellos estaban luchando contra el Señor. Y el Señor quería poner eso delante de ellos, probar su corazón. Porque la manera como nosotros nos relacionamos con comida revela nuestro corazón, nuestros impulsos, nuestras pasiones. Porque la manera como nosotros comemos revela primeramente lo que pensamos sobre Dios, sobre la providencia de Dios, sobre la dependencia de Dios, sobre el cuidado de Dios. Si Dios es bueno o no, si Dios es generoso o no. Sobre todo, revela si nosotros entendemos que lo que comemos viene de Dios. Porque muchas veces cuando no tenemos, suplicamos, pero cuando tenemos nos olvidamos. Y esa es en parte la exhortación de Dios para el pueblo que iba a entrar en la tierra prometida. Son 40 años después de ese evento. Diciendo, ustedes cuando llegan a la tierra, que estén con la guata llena, no se olviden del Señor. Porque fue el Señor que los trajo ahí. Y eso pasa con nosotros. Cuando estamos con la guata vacía, Señor, ayúdame. Pero cuando estamos con la guata llena, nos olvidamos de que fue el Señor que nos la llenó. Por lo tanto, el Señor nos enseña y nos revela por medio de la comida lo que pensamos sobre Dios. También, la manera como nosotros comemos revela lo que nosotros pensamos sobre nuestro concepto de satisfacción y felicidad. Porque como se dice, guatita llena, corazón contento. ¿Qué es lo que es satisfacción para ti? ¿Qué es lo que te satisface? ¿Un completo es suficiente? 5. ¿Qué es lo que te satisface? ¿Qué es lo que es suficiente? ¿Qué es lo que es felicidad? Tanto es así que cuando vamos al Nuevo Testamento y el apóstol Pablo hace la lista de los pecados de la carne, él pone en la misma lista los pecados en las orgías y las glutonerías. Porque a veces pensamos que los pecados de la carne son los pecados sexuales solamente. Pero los pecados alimentarios son igualmente pecaminosos. Porque son desórdenes en el concepto de lo que es satisfacción. Y como aprendimos hace 2 semanas atrás, si el cuerpo es valioso para el Señor, yo puedo estar malgastando, maltratando, distorsionando mi cuerpo por mis impulsos desordenados en la alimentación. Pero también la manera como comemos revela nuestros miedos. Temor a la escasez. Revela también desórdenes de orden emocional, psicológica. De manera a comer por compulsión. De manera a comer o a dejar de comer para sentirse aceptado, valorado. También muchos por el estrés comen demasiado o muchos por el estrés comen de menos. Revela muchos de nuestros miedos. Por lo tanto, tenemos que llevar nuestros miedos, nuestros temores, nuestros traumas al Señor. Para que el Señor, sanando nuestros miedos, reordene nuestra alimentación también. Y es por eso que el Señor nos entrega el alimento en la dosis correcta. Dios no solamente da lo que necesitamos, sino da también cuánto necesitamos y cuándo lo necesitamos. El Señor aquí, por medio de la dosificación en la que entrega el maná para el pueblo de Israel, y ojo, no es que el Señor le entregó poco, 1,5 kilos por persona. No es que el Señor esté contando media marraqueta para cada uno. También entregó codornices, carne. O sea, el Señor es generoso. No es que el Señor está poniéndonos ahí en una dieta estricta para que, ¿no es cierto?, nos pongamos más fitness. No. El Señor es generoso. Pero el Señor quiere que entendamos que hay un orden en todo eso. Y ese equilibrio y esa moderación es perdido cuando el pecado entra en la vida humana. Por eso que detrás de la lista de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu, el amor se manifiesta como
moderación. Ese resultado del equilibrio que el Espíritu Santo produce en uno. Moderación también en lo alimentario. Porque de esa manera, por medio de su Espíritu en nosotros, esa dosificación de Dios nos protege a nosotros de los abusos que nosotros cometemos contra nosotros mismos. Ahora, la comida no solamente tenía un origen divino y un sentido pedagógico, pero también tenía un propósito. Y ese propósito era temporal. El propósito temporal de la comida es interesante porque el Señor les entregó una comida que se derretía cuando se calentaba el sol. Ellos tenían que recoger y recoger temprano. Al que le gustaba despertar después de las 12, perdía el desayuno. Tenía que ir a recoger todos los días en la mañana. Y es interesante, ¿no? ¿Qué tipo de comida era esa? ¿Será un superalimento? ¿Será una comida con vitaminas especiales, con nutrientes únicos? ¿Qué había ahí? No tenemos idea. Creo que nunca lo sabremos. Creo que tampoco es lo más irrelevante acá. Pero lo que sí sabemos es de que técnicamente el maná era un alimento netamente básico, versátil. De manera que ellos podían preparar ahí, ¿cierto?, el pan para sustentarles durante el camino. ¿Sabía churrasco? No, no sabía churrasco, lamentablemente. ¿Tenía algo bastante elevado en su capacidad culinaria? Tampoco, era algo sencillo. Pero lo más interesante era que ese tipo de alimento no podía ni ser producido por ellos, porque no había una semilla para plantar maná. No había un árbol de maná. No había una producción, no había una creación de maná, no. Vino del Señor, no sabemos cómo vino, cómo hizo el Señor. La cuestión simplemente surge y si se calienta mucho el día, desaparece. Por lo tanto, es algo único. No podía ser tampoco almacenado, porque si almacenamos, se echa a perder del día para el otro. No es que dure 2 semanas. Del día para el otro se llena de bichos, se llena de gusanos, se llena y hermanos, no es como ahora donde nosotros estamos en una sociedad sanitizada en la cual usted puede poner en una bolsa de basura, tirar a la basura y se le lleva la basura para un lugar lejos de tu casa. Está en el desierto. Y si toda la gente se le ocurre guardar esa cuestión, va a empestear toda la comunidad. ¿Y dónde vamos a botar toda esa basura? Estamos hablando que había más de 3 millones de personas caminando de forma precaria en carpas en el desierto. Por lo tanto, todas las normativas sanitarias que Dios daba para el pueblo eran muy relevantes. Porque una enfermedad podía producir un mal que llevase a miles de personas de una sola vez. Por lo tanto, era muy serio. Pero toda esa precariedad del alimento era intencional. Dios no quería que el maná sobreviviera mucho tiempo. Estaba diseñado para terminar pronto. Vemos aquí que Dios inventó la obsolescencia programada. Dios lo inventó. Y aquí en el maná estaba aplicado a ello. Tenía una función y su precariedad era didáctica. ¿Por qué? Porque el Señor quería entender que ellos estaban comiendo comida de desierto. ¿Qué es lo que era la comida de desierto? El Señor quería que ellos entendiesen que ellos todavía no habían llegado a su destino final. El Señor le estaba sacando de un punto A para un punto B. Donde ellos estaban ahora no es el lugar ideal de Dios para ellos. Era un lugar de prueba, era un lugar de sufrimiento, era un lugar provisorio, era un lugar de formación, no era el fin. Pero ellos estaban tratando de construir una vida en el desierto, una forma de adaptarse al desierto, para transformar el desierto a su fin. Y eso es problemático. Por eso que el Señor les entrega un alimento que es perecible. Esa perecibilidad y esa escasez revela que no era el momento de ser plenamente satisfechos. No era el momento de comer un banquete, porque ellos todavía no habían llegado a su destino final. Ellos todavía no habían llegado a Canaán. El Señor tenía un mejor alimento para ellos al final.
Pero ahora ellos debían nada más confiar en el Señor, caminar por el desierto, soportando el maná, porque iban a llegar donde estaba ahí toda la riqueza y la abundancia del Señor. Comida de desierto. Es por eso que cuando uno va de viaje, cuando come en el camino, come una comida liviana, una comida que sea adaptada al tránsito. ¿Cuántos de ustedes que han viajado mucho en auto han comido dentro del auto un plato de sopa o cazuela, una parrillada dentro del auto? No, eso se come cuando uno llega, cuando uno relaja, cuando uno celebra. ¿Qué es lo que puede uno comer en el camino? Un snack. ¿Es lo más nutritivo? No. ¿Es lo más rico? Tal vez no. No es un asado. Eso es lo que el Señor quería que entendieran. Y en cierto sentido, toda comida humana que nosotros comemos sigue siendo comida de desierto. Porque nosotros tampoco hemos llegado a Jerusalén todavía. Lo que el Señor quiere que entendamos es que la plenitud de la satisfacción, tanto alimentaria como emocional y espiritual, no llega en este mundo. Ninguna comida puede ser rica lo suficiente para llenarte de una satisfacción que sostenga su alma. Te anima por un momento, te sirve por el día, pero nosotros seguimos en el desierto. No hemos llegado a Canaán todavía. Y tenemos que entender que la comida que el Señor nos da es un recuerdo de que todavía no estamos allá, pero el Señor nos está manteniendo para que lleguemos allá. En camino vamos. En camino vamos. Por lo tanto, no habrá ninguna comida que te podrá dar la plenitud de satisfacción que solo la plenitud de la comida celestial nos entregará. Y es eso lo que Jesús quería que nosotros entendiéramos, porque Él dijo que Él era la verdadera comida. Mira lo que dice Jesús ahí en Juan 6. Mira ese texto, qué fabuloso. Dice así. Nosotros, o nuestros antepasados, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo, Jesús hablando, les dio de comer. Les aseguro que no fue Moisés el que los dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El Señor, Señor, lo pidieron. Danos siempre de este pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Yo soy el pan de vida. Más adelante Jesús dijo: los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. Pero ese es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Y más adelante Jesús dijo algo aún más raro. Dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y usted se está preguntando, ¿Jesús está todavía hablando de comida? ¿De qué está hablando Jesús acá? ¿Qué significa todo eso? El hecho de que Jesús es la verdadera comida significa que cuando hablamos de comida nunca estamos hablando solamente de alimentos. Porque la comida es una expresión de nuestros deseos y necesidades. Y hay deseos y necesidades físicas que son suplidas temporalmente, como un recuerdo de deseos y necesidades espirituales que son suplidas de forma más profunda y definitivamente. No significa que si yo creo en Jesús no voy a tener hambre a las 3 de la tarde. Pero Jesucristo resignificará incluso el hambre de mi cuerpo físico. ¿Qué significa todo eso? Significa que efectivamente Jesús es
el superalimento. No es el maná que sustentó el pueblo, es Cristo. Y eso es lo que Jesús hace. ¿Qué es lo que Dios dijo? Les daré pan del cielo. ¿Qué es lo que Jesús dijo? El pan del cielo soy yo. Porque lo que la gente quería era suplir no solamente su hambre físico, sino que el hambre espiritual que el hambre físico representaba. Jesús es el verdadero alimento, en el sentido de que comer es tanto una experiencia física, biológica, sensorial, emocional, pero también espiritual. Y lo que Jesús quiere que entendamos es que cuando yo estoy satisfecho espiritualmente, mi experiencia con la comida se regula. En Cristo, yo soy libre para comer libremente. Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir más adelante. Porque la gente decía, no puedo comer eso, no puedo comer ese otro. El apóstol Pablo dice, coman de todo. Porque en Cristo nosotros somos libres. Sin todo ese moralismo, sin toda la religiosidad involucrada en las carnes que eran entregadas a los sacerdotes o a los ídolos de la época. En Cristo yo soy libre para comer cuando como disfrutando de la gracia de Dios, porque no estoy comiendo para llenarme un vacío. No estoy comiendo para volverme alegre. No estoy comiendo para satisfacer o para buscar un placer que solo debiera haber encontrado en Cristo. Estoy comiendo agradecido, porque esa necesidad ha sido y será siempre suplida por aquel que me ama. De esa manera debemos entender esa libertad, pero el apóstol Pablo incluso exhorta, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, cuando hablaba de comida. En otras palabras, cuando nosotros entendemos la libertad que tenemos en Cristo, disfrutamos de la comida sin moralismos, pero sin obvios excesos. Eso es lo que él quería que entendamos. Y la satisfacción y el placer del alimento temporal, cuando tomado en Cristo, nos recuerda la plenitud que tendremos en Él en el futuro. Cuando comas una buena comida, una rica comida, que te llega así, que es tan rica que te duele. ¿Ya han comido eso? Que te duele así, ¡ay, qué rico! Quisiera comer eso toda la vida. Eso es el Señor diciendo, ¿para dónde vamos? Hay mucho más. Un anticipo del cielo. Ahora, ¿cómo sigue su relación con la comida? ¿Cómo está tu relación con la comida? ¿Es una relación culposa, desordenada, moralista? ¿Cómo comes? Deja que Cristo supla la carencia y la necesidad existencial de su vida. Y no busques en la comida o en la bebida suplir algo que está en Cristo, porque nunca será suficiente. Pero no permitas que por medio de una gestión legalista y moralista con la comida te sientas superior por la manera como te relacionas con ellos. Sé libre para disfrutar de las cosas buenas que Dios da, pero no seas esclavo de las cosas buenas que Dios da. Deja que Cristo redima su relación con la comida y sea agradecido. Es bondad de Dios para nosotros. Cuando ores al momento de agradecer por el alimento, sé honestamente agradecido, porque el Señor hizo girar el mundo para que un plato de comida hubiese estado en nuestras mesas. Sé agradecido de verdad. Y nosotros somos agradecidos no solamente cuando comemos, pero debemos ser agradecidos cuando estamos con hambre, cuando hay poco, cuando se acerca el fin de mes y se nos termina la plata y estamos apretados y angustiados. El Señor quiere que seamos agradecidos cuando parece que no hay. Porque cuando parece que no hay, tenemos la sospecha de que Dios podrá fallar, pero Dios no falla. Sé agradecido incluso cuando parece que no va a haber, porque siempre el Señor provee. También sé moderado. El Señor ha dado en abundancia.
Y yo no necesito comerme el mundo entero para sentirme realizado y feliz. No necesito tomar todo para sentirme la persona más plena. Aprenda a caminar con Dios mientras come. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que transformemos la comida en una especie de comunidad. Cuando nosotros invitamos personas a comer a nuestra casa, o cuando vamos a comer a la casa de alguien, no es solo por la comida, es por la generosidad, es por la entrega. Proverbios dice algo muy interesante. Dice que si vas a comer en la casa de una persona muy importante, no comas demasiado. Póngate un cuchillo en el cuello, dice. Pero dice algo más interesante. Dice, si vas a comer en la casa de un tacaño, no lo hagas, no comas. Porque él te dice, come, come, pero es mentira. Eso te va a hacer vomitar el día siguiente. Proverbios. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros entendemos que la comida es una manera de expresar nuestro cuidado, cariño, amor por las personas, tenemos que ser generosos, tenemos que ser moderados, tenemos que entender que la comida no es el fin. No se va a acabar el mundo. Mañana hay maná también. Mañana hay maná también. Caminemos con el Señor mientras comemos. Porque lo que el Señor quiere que entendamos es que debemos ser satisfechos en Él. Solo Cristo puede satisfacer las ansias profundas de nuestro ser, que muchas veces estamos derramando sobre la comida. A veces ni siquiera es la comida. A veces es el trabajo que yo creo que me puede traer comida. Y estoy trabajando como un loco para poder tener más, porque tengo el temor de que mañana no haya maná. Estoy dudando de que el Señor me sigue cuidando. Sé satisfecho en Cristo, porque Cristo satisface nuestras almas, pero también nuestros cuerpos. Si hay alguna duda, alguna pregunta, envíen ahí a nuestro link para que podamos responder las próximas semanas. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos ilumine con su gracia y su favor, ayudándonos a ser un pueblo satisfecho en Él.